Dejamos con nosotros a nuestro moré, Rico Cortés. Aleluya, Shabbat Shalom. Se pueden sentar, muchas gracias. Le damos gracias a los hermanos, a los músicos, a los hermanos de la liturgia, a todas nuestras visitas. Y le damos gracias al Todopoderoso por el privilegio de estar aquí con ustedes, compartiendo semanalmente la Torah. ¿Cuántas visitas están con nosotros por primera vez? ¿Primera vez? ¿Primera vez? ¿Segunda vez? ¿Tercera vez? ¿Quinta vez? No pregunto más. Los jóvenes, you guys can back to your class. All the youth, get out. I mean, you can go to class now. Only the youth. Los viejos se quedan. Tenemos bastantes jóvenes. No, Pedro, te tienes que quedar. Una de las bendiciones que tenemos acá en Roca Eterna es la gran cantidad de jóvenes que están acá. A los hermanos que están atrás, por favor, tenemos sillas al frente, pueden venir a sentarse acá, ¿ok? Perfecto. Como los jóvenes ya salieron. Ok. Hanukkah Sameach a todos los hermanos. Gracias. Y quiero compartir aquí. Deme un segundo que estoy aprendiendo cómo hacer esto aquí ahora. And I forgot how to share it now. I just went blank how to share it. I got it. Ok. La semana pasada estábamos hablando acerca de la historia de José. Por favor, hello. Ya se fueron los jóvenes, vamos a quedarnos acá. La semana pasada estábamos hablando acerca de la historia de José. La historia de José abarca una gran enseñanza acerca de lo que es un hombre correcto, un hombre justo y un hombre moral, y cómo él pasó todas las pruebas que se le dio en realidad para ser un hombre que viniera a ser la tipología del Mashiach. Okay, sabemos que en la historia de lo que es la historia de José, cuando vemos a José, hay un paralelo directamente con el Mesías. ¿Ok? Entonces, muchas personas cuando estudian el libro de Génesis y quieren probar acerca del Mesías en la Torá, buscan directamente la historia de José como el punto principal de probar que José básicamente representa una prefigura de lo que es el Mashiach. Y yo estoy de acuerdo al 100% que lo es. Unos paralelos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de historia, vamos a hablar un poquito acerca de los paralelos y las conexiones entre la porción de esta semana, que viene siendo, vamos a leer la porción de la semana es Génesis capítulo 41, versículo 1 al capítulo 44, al capítulo 44, versículo 17. ¿Okay? No hay mandamientos en esta parashá. Los próximos mandamientos van a venir en unas cuantas semanas cuando comencemos con la porción de la porción de Éxodo capítulo 12. De ahí en adelante, puros mandamientos cada sábado. Si usted quiere ver un verdadero desarrollo en su vida espiritual y lo que es cómo caminar en la Torá, aprenda el mandamiento. Aprenda a entenderlo, porque le va a dar una guía más específica de lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada, lo que es permitido, lo que no es permitido. Y ya no tenemos que estar mirando en el aire haciendo la pregunta que yo me hice por mucho tiempo. ¿Estaré yo agradando al Todopoderoso? Y con el miedo que estaba en el sistema religioso, porque yo no sabía lo que Dios requería de mí. Al entender mejor el mandamiento, ahora mi responsabilidad es de someterme a la voluntad del Eterno para entonces seguir lo que Él dice, sabiendo y entendiendo que no todo el tiempo lo voy a hacer bien, que estoy aprendiendo a caminar esos estatutos, los preceptos y los mandamientos. La clave es cuando tú caes, te levantas y sigues caminando y rectificas cada vez que lo haces. El problema con el creyente es cuando leemos las historias bíblicas, vemos ejemplos de personas como Abraham, Isaac, Jacob, a los hijos de Israel, a José, vemos a Josué, vemos a Moisés, vemos a David, vemos a toda esta gente que son unos hombres humanos que cometen errores igual que usted y yo. Pero lo tenemos a un nivel tan alto de espiritualidad que nunca hay una conexión entre nosotros y nuestra vida cotidiana y el vivir el mandamiento, el compromiso en la Torá y el compromiso del juramento como ellos lo tuvieron. Ahora, el ver los errores de ellos no quiere decir que nosotros vamos a justificar sus errores, pero el entender cómo responden a los errores es lo que nos ayuda a nosotros a entender cómo manejarnos en el mandamiento. Okay, lo vamos a ver claramente en la historia de José, específicamente en el capítulo 40 o el capítulo 40 y el 41, cuando Josué
cuando José interpreta el sueño de Faraón y le da la idea, él le dice, mire, esto es lo que va a ocurrir, el Eterno le ha mostrado a usted lo que Dios va a hacer, pero él no lo dejó allí. Inmediatamente José le mostró a Faraón el plan de acción, un plan de acción que debe de hacer con la revelación. Repito, José le dio el plan de acción. Vamos ahí, me estoy adelantando, pero no importa. Vamos a ir allá, capítulo 41. Cuando José interpreta el sueño en el versículo 33, provee valor y plan de acción al faraón. Ahora pues, busque Faraón un hombre prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Ahora, recuerda, está hablando José. José sabe que es un esclavo, estaba prisionero, está presentándose ahora al faraón. Yo creo que él piensa que él puede tener el privilegio de ser el hombre, pero no creo que verdaderamente él iba a ser escogido porque él era un esclavo, un prisionero. Entendemos la cultura del mundo antiguo, sabemos que a lo mejor él dice, bueno, Faraón, busque Faraón, un hombre prudente y sabio Faraón, y póngalo sobre la tierra de Egipto, Faraón. Decida Faraón nombrar inspectores y exija un quinto. Le dio el plan de acción completamente. No solamente hizo la interpretación del sueño, sino que le dice, este es el plan que tú tienes que tomar. Ahí ya dejó de ser el interpretador del sueño. Ahí se convirtió en un ingeniero, arquitecto, planificador y todo. Entonces el faraón está diciendo, ok, no solamente tienes el talón, Dios mío, no puedo hablar hoy. No tienes el talento de decirme el sueño, me das un plan de acción. Y por cierto, el año pasado yo presenté la evidencia de lo que hizo José en Egipto planificando para poder tener el grano. Todas las zanjas que hicieron que todavía están, hasta este día están ahí. Pero como hoy no era el tema, no lo quise hacer. Pero él te da a ti un plan de acción. Por eso es que me gusta cuando la gente me dicen algo, pero después me dan un plan de acción. Yo siempre he vivido mi vida de esa forma, especialmente siempre trato de estar al frente, 5 o 10 años. Siempre tengo planes de acción. A veces son reales o son realistas, o a veces no son realistas. Ahora mismo yo tengo un plan de acción para mi vida en el aspecto de atletismo, que a lo mejor puedo llegar o no puedo llegar, pero tengo esa visión, tengo ese propósito, tengo ese plan. Ahora, si yo hago pasos de acción puedo llegar, y si no llego, por lo menos traté de hacerlo. ¿Ok? Esto es un gran ejemplo de un hombre que en la adversidad. Oigan, vamos a resumir rápidamente lo que pasó a José y después meditar el por qué este comentario es tan importante. José se le promete que iba a ser el líder de la familia. José fue lanzado en el pozo. José fue odiado por sus hermanos. José fue vendido como esclavo. José fue calumniado por algo que no hizo con la esposa de Potifar, ¿no? José fue puesto en la cárcel. José fue olvidado por la persona que le ayudó en la cárcel. José se presenta al faraón. José entiende que no merece ningún tipo de privilegio, pero igualito José entiende que tiene propósito. Y ahora se está en la posición más catalogada frente al faraón, y él tiene la respuesta para algo que faraón y sus magos pueden hacer. Y él está esperando, conociendo la cultura. No creo que él se imaginaría que él iba a ser la persona que caería en esa posición. Pero tenía un plan de acción. Teniendo el plan de acción, se posiciona en un lugar de oportunidad. Él no pensó que mis hermanos me odian. Él no dijo me lanzaron en el pozo. Él no dijo me desecharon. Él no dijo me calumniaron. Él no dijo no, faraón, mira, esto es lo que mi Dios dice. Y por cierto, esto es lo que va a ocurrir. Y otra cosita, considere esto y esto en su condición de rechazo, de abandono. Los issues que tenemos nosotros en todo. Cuando tiene que ver con nuestra fe en el Mesías, tenemos que dejar nuestras cosas al lado y tener un plan de acción. A mí me gusta tener una solución a un problema. Me das el problema, dame la solución. No me des el problema y no me des solución. No me gusta. Yo no funciono así. Yo jugué béisbol profesional. Si yo estaba en un slump que no bateaba, porque uno pasa por eso siempre. No estás bateando. Yo entiendo, como si yo no lo supiera. Me voy 5 de 20 oportunidades. ¿Cuál es el problema? Dame la solución. ¿Me están siguiendo?
en las cosas bíblicas nos dicen qué debemos hacer, cómo debemos manejarnos, qué tenemos que creer, pero no nos dan una solución al problema. La Torá es la solución. Es lo que nos ayuda a nosotros a entender el corazón de Dios. Y recuerda que nosotros somos igualitos que José. Hemos sido rechazados, hemos sido humillados, hemos sido calumniados, hemos sido despreciados, hemos sido echados al lado y Dios nos recogió y nos ha puesto dentro de su pueblo con todos los honores. Y hasta la vida eterna nos ha dado. Con el propósito de ahora nosotros proclamar su justicia y dejarle saber al mundo que Él es bueno, santo, fiel y justo. Que seamos gente moral, rectas y seamos justos. Moral, recta y justos. Igual que José. Entonces, lo hice al revés. Ese iba a ser mi último punto. Me adelanté. Vamos a hablar acerca de algunas cositas interesantes. Vamos al capítulo 40. Y tengo que cubrirlo rápido. Le hice una promesa a la pastora que voy a terminar en 1 hora. ¿Yo te lo prometí? No, ¿verdad que no? No fue promesa, ¿así que lo puedo romper? No, pero dígame, pastora, lo que usted diga yo hago. No, ya termino a las 6:30. ¿Tú crees que se puede? No, pero ¿qué hora es? Muy rápido. 6:40. Ok. Vamos a hablar de los sueños. Lo que están viendo en la pantalla es el por qué van a entender cuando José sale de la cárcel. Hay una similitud que la voy a leer todas ahorita, pero ahora quiero enseñar acerca de esto. ¿Okay? Tengo que medir el tiempo. Entonces, cuando José sale de la cárcel, usted vio que lo bañaron, lo rasuraron y lo vistieron de lino. ¿Sí o no? Perfecto. Y yo entiendo, y aprendí hoy, por cierto, repasando mucha información, que los egipcios, para ellos les gustaban lo que era estar en buena, taking care of themselves, lo que era la higiene, ¿ok? Exacto, pero entonces en Israel la barba y los pelos representaba algo. En Egipto no, en Egipto representaba luto, al revés que Israel. ¿Ok? Entonces pero al mismo tiempo, algo que capté hoy fue que viendo esa imagen que esa persona se llamaba el lector, sacerdote principal. ¿Usted recuerda que la semana pasada yo les dije que le dieron la hija de Potifar porque tenía el mismo estatus? Hoy lo pude comprobar. Y eso era mi tesis, hoy lo pude comprobar. Porque cuando él define los sueños a las personas en la cárcel, entonces ya sabían que él era una persona que probablemente era un sacerdote dentro de su pueblo. Te voy a explicar por qué. Interpretación de sueños. Dice, habitualmente las interpretaciones de sueños eran realizadas por expertos que habían sido capacitados en la literatura onírica disponible. Si tiene más información de Mesopotamia, es que más de información de Mesopotamia que de Egipto. Tanto los egipcios como los babilonios compilaron lo que llamamos libros de sueños, que contenían ejemplos de ellos junto con la clave para su interpretación. Qué interesante. Como a menudo los sueños dependían del simbolismo, el intérprete debía tener acceso a datos empíricos de los sueños e interpretaciones del pasado. Se creía que los dioses comunicaban por medio de sueños, pero que no revelaban su significado. Esa es la clave. No revelaban su significado. Por eso fue que lo que hizo José era tan importante. Porque dijo, mi Dios le va a decir a usted lo que representa el sueño, separándose completamente de cualquier otro tipo de sacerdote que trataba, o magos, por cierto, que trataba de definir los sueños. Dice, si iban a revelar el significado, ¿por qué usar un sueño? Pero José tenía un criterio diferente. No consultó ninguna literatura científica, sino que lo hizo con Dios. Esa es la diferencia. ¿Ok? Dice, sin embargo, interpretó en la misma línea que hubiera sido sugerida en esa literatura, porque era parte de la cultura. Dice, como en la literatura mesopotámica, dedujo una indicación de tiempo a partir de las cantidades de elementos del sueño. Los símbolos de estos sueños son similares a los que se encuentran en los libros de sueño. Por ejemplo, un bocado completo indicaba que se tendría nombre.
y descendencia. Llevar un fruto en la cabeza, oigan esto, llevar un fruto en la cabeza indicaba una condena. Ahora entendemos por qué el copero tenía un tipo de sueño y el panadero tenía algo en la cabeza. Algo que comía en la cabeza, un fruto en la cabeza, representaba juicio porque estaba en la cabeza. Era lógico. ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos de ustedes no sabían eso? Quiere decir que lo que está ocurriendo en la Biblia tenía un fundamento cultural. Por eso es que podemos validar la Biblia, porque encuentran toda esta evidencia. Leen la Biblia y dicen, quiere decir que José verdaderamente vivió, porque el relato, la narrativa bíblica se alinea perfectamente con lo que se está diciendo en la historia. Nadie puede decir que la Biblia no es verdad. ¿Me están siguiendo? Cuando mucha gente quiere descartar la palabra de Dios y minimizarla, mientras más los arqueólogos tratan de minimizar la Biblia, más evidencia encuentran probando que es verdad. ¿Están siguiendo con eso? Entonces, cuando vimos aquí, este señor que está acá, este se llamaba el lector sacerdote principal. Y usted ve cómo se ve, tenía lino, estaba rapado completamente. Ahora yo me pensaba, pero ¿por qué le raparon, lo limpiaron, le pusieron lino y lo presentaron al faraón? Todo el mundo sabía que era un hebreo. Ahora, si ellos saben que él define los sueños, entonces se hubieran dado cuenta que este hombre era un sacerdote de donde venía. Y para presentarse delante de faraón, entonces tenía que vestirlo como su estatus. Y por ende, por eso le dieron la hija de un sacerdote cuando lo levantaron el estatus. Porque no podía darle algo menos de su estatus. Un amén sería perfecto. En este lugar estuve 5 horas estudiando eso. Hello. Ayúdenme, ¿ok? ¿Tiene sentido? Están viendo como la historia de la Biblia ahora tiene un poquito más, como que, wow, yo no sabía eso. Hoy mismo yo aprendí algunas cositas que no sabía. Por ejemplo, en el libro de Génesis, más tarde, estaba escuchando un estudio esta semana que alguien decía, no, que Yeshua es el padre porque le dijo a José, a Jacob, que él iba a ser el padre para Faraón, en el libro de Génesis. Pero hoy mismo aprendí de James Hoffmeyer, que es la eminencia hoy día más grande de la egiptología y la Biblia. En su libro, Israel y Egipto, oren por mí porque he tratado de comunicarme con él para tener la oportunidad de estudiar con él directamente. ¿Okay? Así que espero que conteste pronto. Él dice que habían diferentes títulos que se le daban a un visrey en el antiguo Medio Oriente. Títulos de una persona con una posición como la de José. Y una de ellas era el Padre de Dios. Y por eso es que dice, a José dice que iba a ser Elohim a Faraón. Porque el padre de Egipto era Faraón. ¿Me están siguiendo? Era la posición de autoridad que tenía. Ahora no pueden usar ese verso para establecer una dogma y una teología o una eisegesis, porque tiene un contexto cultural que se puede probar. Ahí es que se elimina la eisegesis y la interpretación y no puede ahora añadirle algo que el contexto original representa. ¿Me siguen? Bastante información los primeros 5 minutos. ¿Me puedo ir para casa ya? Enseñé en inglés, estoy un poquito trabado de lengua porque estoy en inglés. No podía pronunciar algunas palabras en inglés porque estaba pensando en español. Pero no se sienten mal por mí, ¿verdad que no? Para nada. Vamos al capítulo 40, versículo 20. Lector. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón. Ok. Ese bien me llamó mucho la atención eso. Y me puse a investigar. Y de acuerdo, igualito, ahora entiendo el por qué dice cumpleaños. A mí me pareció un poquito raro cuando decía el cumpleaños de Faraón, porque generalmente no se celebraban cumpleaños en aquel tiempo. En la Biblia no celebran cumpleaños. En el antiguo Medio Oriente se celebraba el legado de una persona de Java o el entronamiento de un rey. ¿Ok? Por ejemplo, en Egipto había una celebración que se llamaba Sed, el ritual de Sed, S-E-D, como Sed, Sed, en la cual un rey cada 30 años en Egipto celebraba su entronamiento. Por cierto, y hacían una ceremonia en la cual caminaban por todas las calles celebrando su entronamiento. Por eso que el libro de Egipto, Dios mío, ayúdame. El libro de Éxodo
cuando viene lo que es Pesaj, Pascua, entonces dice que va ¿qué? ¿La nube? O ¿cómo se dice? La neblina. O el ángel de la presencia. O el que está por entre medio del campamento, ¿no? Y todos tienen que estar dentro de la casa. Eso es otro estudio que lo quiero dar cuando llegue esa porción. Bien interesante. Quiere decir que hay un conflicto y lo que es una competencia de autoridad entre Dios y el faraón. Y Dios tiene la victoria porque derrotó a los primogénitos. ¿Ok? Todo eso está conectado. Las clases que llevamos aquí en lo que es Parashá, no quiero que se conviertan en unas clases de opiniones y unas clases de una interpretación sin tener una validez. Ahora, se va a prestar siempre la oportunidad para tener un mensaje que traiga una espiritualidad y que pueda llegar a nuestro corazón sin manipulación. Eso es importante. No tenemos que alar emociones con la gente para que tenga una experiencia con el Eterno. Yo pienso que si se explica el mecanismo de la enseñanza bíblica y usted entiende su función, su propósito y su rol en referencia a lo que es su vida cotidiana con Dios, eso nada más y el entendimiento le va a llenar su corazón de una vida espiritual. ¿Están conmigo? ¿Están de acuerdo con eso, no? ¿Qué? ¿Están calladitos? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué representa el cumpleaños? Lo que acabo de investigar es que James Huffmeyer señala que no se conocen pruebas de celebraciones en torno al cumpleaños de Faraón hasta el primer siglo antes de la era común. Estos eventos ocurrieron mucho más antes que esto acá. Dice, sugiere como alternativa que el día del nacimiento puede referirse al aniversario de su ascensión o coronación como rey, como Salmos capítulo 2:7. De lo que hay pruebas ya en la sexta dinastía. Cuando usted conoce la edad de bronce y las dinastías egipcias, va a poder conectar todas estas cosas. ¿Están entendiendo la cantidad de horas que hay que dedicarle a estos estudios? No es fácil, pero tenemos que hacerlo porque es la palabra que estamos enseñando. Entonces, cuando nosotros ahora entendemos que lo que estamos nosotros celebrando en el Nuevo Testamento es la resurrección de Yeshua, y después el entronamiento del Mesías, no estamos celebrando lo que es el nacimiento, porque en realidad nadie celebraba el nacimiento. Ahora tiene lógica. Por eso que la Biblia en el Nuevo Testamento enfatiza la resurrección. Nunca el nacimiento. Porque si Él nos resucita, el nacimiento ok. Otro que nació. Pero el hecho de que muere y resucita, ahora pone todo en su lugar. ¿Me siguen? Cuando veo los argumentos de Hanukkah versus Navidad y hay gente defendiendo más la Navidad que Hanukkah, wow. A veces me sorprendo, pero no me extraña ya. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que el cumpleaños de Faraón en realidad se enfoca en lo que es el entronamiento de él. ¿Okay? El capítulo 41 es cuando se pone bien interesante. ¿Okay? Vamos a hacer los paralelos de la historia, el motif de la vida de José. Y disculpen, estas notas se me ocurrió a mí hacerlas. Voy a usar la otra porque creo que se me va a hacer más fácil si ustedes todos lo pueden ver. Ups. Salgo de acá. Vamos a hacerlo aquí. Hay un motif del capítulo en el ámbito escatológico, representa la segunda venida del Mesías. El capítulo 41, ahora estamos hablando de la interpretación del sueño y después la exaltación de José a segundo en el poder. No primero en el poder, segundo en el poder. Entonces, mientras estaba pensando acerca de esto en mi estudio, estas son las notas que yo hice mientras meditaba en los paralelos. Es posible que se me olvide uno o dos, pero no puse las referencias. Ok. Primero, José representa a Yeshua, como un hombre moral, justo y correcto. En eso sí hay similar. José y Yeshua como sacerdotes mediadores. Quiere decir que ahora José era un sacerdote. ¿Por qué? La Biblia no lo dice, ¿verdad que no? Pero sabemos que en el Antiguo Medio Oriente los que definían e interpretaban los sueños eran percibidos como sacerdotes. Y él recibió la primogenitura. Generalmente la primogenitura en el Antiguo Medio Oriente era la función de lo que era también un sacerdote en el hogar. ¿Me están siguiendo? Están viendo cómo se requiere un tipo de estudio de la cultura y el contexto
para poder entender estas cositas. Entonces quiere decir que José en esta responsabilidad aquí representa a un sacerdote y un mediador. Él fue el mediador entre Dios y el faraón, porque él interpretó el sueño. Pero la gente nunca ha visto a José como un sacerdote. Y yo tampoco, hasta que entendí que los que definían los sueños se consideraban como sacerdotes en Egipto y también en Mesopotamia. ¿Ok? No me creen a mí, búsquenlo. Yo te puedo dar los recursos y tú lo puedes buscar. Van a tener que leer como 6 libros, no hay problema. Pero me gustaría que lo hicieran. Porque a veces, muchas gracias mi hermano, a veces la gente tiene objeción. Y muchas personas argumentan con uno, pero no dominan el tema. Entonces yo lo que digo es esto: si usted no domina el tema, por lo menos me dé la oportunidad de compartir la información y después usted la valida. Y si uno está equivocado, pues uno rectifica. Uno no va a estar perfecto en todo. ¿Verdad qué interesante, Daniel, cuando vimos a Mark Chavalas admitiendo que no sabía algo? Usted no entiende, este señor lleva 40 y pico de años enseñando al nivel más alto de academia. Ha escrito como 6 libros, ha editado como 6 otros. Es una de las autoridades en el mundo del Antiguo Medio Oriente y de Mesopotamia. Y escucharlo a él decir, no, yo no sé, mira, te voy a buscar a alguien que sabe más que yo de ese tema. Eso me inspira. De poder tener una conversación a ese nivel con una persona tan preparada y ver que él admite que no sabe todo. Entonces, si él tiene más preparación que yo y sabe más que yo y dice yo no sé, ¿por qué yo no puedo decir lo mismo? Entonces, por eso es que tenemos que ser responsables y enseñarle a todos los estudiantes a ser igual. Ahora, si una persona tiene un debate contigo en referencia a algo que no estudian, no va a lucir muy bien. ¿Ok? Entonces, 3. José y Yeshua como vicerrey. Del gran rey. Viceroy, lo puse como en inglés, pero es vicerrey. Los dos estaban en la autoridad. José de Faraón y Yeshua del Padre. Claramente lo dice. 1 Corintios capítulo 15, por favor. Vamos ahora a buscar algunos versos para hablar acerca de esto. 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 en adelante. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mashiach, las primicias, luego los que son de Mashiach en su venida. Luego, en el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Cuándo qué? Cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Quién está entregando el reino ahí? Mashiach. Ah, ok, no entiendo. Entonces, si Yeshua es el Padre, ¿por qué está entregando el reino al Padre? Vamos a ir directo al grano hoy. Porque no podemos utilizar la historia de José para establecer que Yeshua es el Mesías y descartar la realidad de todo lo que habla la historia de José. Es la realidad. Y yo reto a cualquier persona de los hermanos en un reto educativo, académico, que validen lo que estoy diciendo. La audiencia, valídenlo. Olvídate que tú crees que no creemos. Y si estás de acuerdo o no, eso es irrelevante ahora mismo. Vayan y busquen la información. Si decimos que la historia de José representa al Mesías, que José es una prefigura del Mesías, quiere decir que Faraón es una prefigura del Padre. ¿Sí o no? Sigue leyendo, por favor. Cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Cuántos de ustedes han estudiado ese verso? Leerlo pero con detalle, cautela, despacio, entendiendo el sujeto, el verbo, todas esas cosas. Porque si lo lees, este fue el verso que a mí me voló la cabeza en el 2008, 2007. Ese fue el verso que a mí completamente me cambió de tal forma que yo dije, tengo que estudiar. Porque yo no entendía ese versículo que está aquí. Y después el próximo dice, y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá. Ok, vamos a ver. Abren toda su Biblia. Yo espero que ustedes hayan traído sus Biblias, por favor. No veo a nadie moviéndose. Ok, vamos a leerlo. El versículo 27, ¿no? 28. ¿Lo tienen? Quiero que usted me diga y valide si está allí, se lee igual. Dice, y cuando todas las cosas le estén sometidas, entonces también él mismo, el Hijo, ¿sé qué?
al que le sometió a él. Entonces, ¿quién le sometió a Yeshua las cosas? Y la Biblia dice que el Hijo se someterá al que le sometió a él todas las cosas. José no hizo lo mismo. José no se sometió al faraón. Faraón no le dio autoridad sobre todo. Entonces no me puede decir que la historia de José representa al Mesías hasta que haya ahora lo que es una jerarquía que tenemos que realizar. Familia, discúlpeme, pero yo no estoy loco. A mí me gusta estudiar porque quiero validar. Este ha sido mi estudio para yo poder validar lo que yo creo. No es para imponerlo a ustedes. Es que es lo que dice. Si no entendemos lo que dice, ¿por qué reinventar la rueda y traer otra exégesis cuando la exégesis es clara? ¿Me sigue? Y yo no hay ningún problema. Eso no me limita, no le quita, no descarta al Mesías. Al revés. Ok, entonces vamos a seguir acá. El número 4. José y Yeshua hacen justicia y bondad. José le dio comida al pobre, restauró a sus hermanos, lo mismo hizo Yeshua. Número 5. José y Yeshua salvan al pueblo y naciones de la hambruna. Yeshua nos salvó de la muerte, pero él le dio comer al pobre, al necesitado, a la viuda, igual que José. ¿Recuerda? Yeshua fue rechazado, fue calumniado, fue marginado por la gente y sus hermanos y estaban comiendo pesas cuando él estaba en la cruz, al igual que José estaba en el pozo, que es la muerte, o el inframundo, o la opresión, mientras sus hermanos comían. El mismo patrón. Número 7. Faraón representa al Padre Celestial como soberano. Ahí donde entra el problema. Porque si nosotros tenemos que aceptar que es una prefigura de la historia, de lo que relatamos como la historia del Mesías, eso va a causar problemas. Porque Faraón era un pagano. ¿Cómo es posible que tú puedas hacer esa conexión? Momentico, pero si la Biblia habla de Ciro, y Ciro fue profetizado 50 años antes que naciera por nombre, y Dios lo llamó el Mesías. Explícame eso. En Isaías lo dice. El Eterno de Israel llamó a Ciro, profetizado por Isaías, casi 170 años antes que Ciro naciera, y Dios le llamó Mashiach, el ungido. ¿Ciro no representa ahora el Mesías? Dios dijo que iba el Mesías. ¿Cuál fue la función de Ciro? Era un líder que cuando entra al poder, él libera al pueblo y los regresa de su dispersión a la tierra. Ese es el patrón que Dios está buscando en el Mesías. Esa fue la unción que tuvo él. ¿Qué nos definimos términos? La palabra Mashiach no es nada nuevo. Moisés fue un Mesías. Adán fue un Mesías. Josué fue un Mesías. José fue un Mesías. David fue un Mesías. Aarón fue un Mesías. Significa ungido. Tienen una función, un propósito. La diferencia es que Yeshua es el ungido de Dios, el que iba a ser el último plan de restauración. Que todo apunta a él. Porque el salir de la cárcel la segunda vez, rico, pero estuvo en la cárcel una vez. No, él estuvo en el pozo una vez. Eso es como si fuera una cárcel. Porque tú entras en un pozo y no tienes cómo salir, eso es muerte. Te vas a morir de hambre o las culebras te matan o los animales te matan o lo que sea. Y después está en la cárcel. No hay esperanza para él. Inframundo. Sale de la cárcel, resurrección. ¿Sí? Yeshua fue al sepulcro y sale del sepulcro, ahora fue entronado. El capítulo 4, 5 y 6 del libro de Apocalipsis. Todo se alinea perfectamente. Yo hablé con el profesor Chavalas acerca de estos versos. Antes de presentarlo, yo volví a él y se lo dije. Una pregunta, y le leí 1 Corintios, le leí Colosenses, le leí Filipenses. ¿Recuerda que él es cristiano? Él no cree como nosotros. Así que no va a decir, no, está de acuerdo contigo porque él cree como tú. No, él es cristiano. Y trinitario. Y cuando empezamos a hablar de estos textos, porque estamos hablando del ámbito académico, yo no estoy ahí para convencerlo de nada. Okay. Empieza a mostrarle todos los versos y él dice, seguro, sí, Yeshua está sometido a su Padre. Y él dice, segundo, en el poder, no minimiza su identidad, sino en la autoridad de su reino. Lo dijo él. Y yo, por fin, no soy el único loco, él está conmigo también. Estamos locos juntos. Pero es bueno siempre ir con gente que sabe más que uno para verificar. Si me hubiera dicho algo, me hubiera dado evidencia que hubiera sido diferente, yo la hubiera considerado para aprender. ¿Están aprendiendo algo nuevo hoy? Yo sé que ya ustedes han escuchado la historia de José 1000 veces,
Estoy tratando de repente a poner algo nuevo, algo que he aprendido para que podamos aprender. ¿Sí? Amén. José y Yeshua son exaltados como segundo en el poder. José y Yeshua se les cambian los nombres como cambio de estatus. Yeshua, ¿cuál es el nombre de Yeshua? Cuando vengan las nubes. Adonai Sidkenu, el Señor de justicia. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿cuál es el nombre de él? Hello, Nuevo Testamento, people. No, discúlpenme. Sí, ese es el problema que estamos teniendo. ¿Ok? Queremos aprender la Biblia, pero a veces no estamos estudiando estas cosas. Es importante. No estoy hablando del antiguo Medio Oriente. Cuando Yeshua nace, ¿cuántos nombres le dieron? 2. Emanuel y después Yeshua. Yeshua significa salvación. Es el rol de traer la salvación de Dios. Emanuel significa Dios con nosotros. No quiere decir que es el Padre. Es lo mismo como con Moisés cuando estableció el tabernáculo. Emmanuel, Adán era como Emanuel. Él era la imagen del Dios invisible. Se suponía que representara a Dios en la tierra. Que lo que le hiciera fuera un hombre justo, moral y recto para representar el carácter de Dios. ¿Me están siguiendo? Ok, entonces, dice, se le cambia el nombre de estatus. En el libro de Apocalipsis capítulo 4, 5 y 6, a Yeshua se le dice la raíz de Judá, el Cordero, se llama el Verbo. Tiene diferentes nombres, mínimos 4. ¿Perdón? El Alfa y el Omega. Pero recuerda, el Alfa y el Omega en la epilogue se dice, sí, la introducción, epílogo o el final. Se me olvidó. El principio. En el epílogo de la carta, si vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, revelación de Yeshua el Mesías que Dios le dio para que le dijera a tus siervos. Los primeros 8 versos. El que está hablando es el Padre a través de Yeshua para Juan. ¿Ok? Estoy abriendo una latita de gusanos ahora mismo. Ahora vayan y busquen eso para que usted vea. ¿Ok? Entonces dice, José y Yeshua se les cambia el nombre como cambio de estatus. José y Yeshua salen de la cárcel, de sepulcro, la muerte, que es resurrección. Eso es una metáfora de lo que es resurrección. ¿Ok? José y Yeshua están en la mano derecha del gran rey. Obviamente la Biblia nos dice que José estaba sentado a la mano derecha, pero José recibió la autoridad de Faraón para hacer un trabajo. Es autoridad. Lo mismo que mano derecha es autoridad. ¿Okay? Si yo estoy mirando hacia el este, y este es el templo, ¿okay? Detrás de mí es el oeste, a mi derecha es el sur, y a mi izquierda es el norte. En Jerusalén, el rey de su casa estaba aquí, a la mano derecha del templo. Voy a repetir de nuevo. Si nosotros estudiamos el templo, give me the camera back here because I want to show something. Ok. Si nosotros estudiamos el templo y estoy mirando hacia el este, a mi mano derecha aquí es el sur, es el norte. En Jerusalén, en el templo, el rey de Israel estaba al sur del templo o a la mano derecha del templo. ¿Me están siguiendo? Te voy a centrar en la mano derecha. Es una expresión idiomática de un rey o del príncipe. Daniel iba a decir algo. Micrófono, por favor. El prólogo de la carta. Gracias. Ya lo dijiste. El prólogo de la carta. ¿Me siguieron en lo de la mano derecha? ¿Sí? Ok. Entonces, es importante que entendamos ese vocabulario. Siéntate en la mano derecha representa la autoridad. Por eso que los príncipes en el mundo antiguo se sentaban a la mano derecha del trono del rey. Nunca al frente, un poquito atrás, porque tenían menor estatus de autoridad. Todo el mundo sabía que el rey era el que mandaba. ¿Ok? Y el rey estaba un poquito más alto en elevación que el rey, para siempre estar pendiente de que el rey es el que manda aquí y esta es la representación, el hijo de ese rey, la imagen de ese rey, el que va a ser rey cuando él ya no esté. Ok. Número 12.
José y Yeshua subordinados a la autoridad del gran rey. Lo vimos en 1 Corintios. Ahora, nadie puede decir que Yeshua no está sometido al Padre, porque la misma Biblia lo dice. Yo no hablo de mi propia teología, sino del Padre, o dogma, sino del Padre que me ha enviado. Mi doctrina no es mía, sino del Padre que me ha enviado. ¿Ok? Yo no hago mi palabra, sino del Padre que me ha enviado. Un vocabulario perfecto, organizado perfectamente, que me deja saber a mí que Yeshua, en la forma que habló, no hay otro Mesías, es ese. ¿Ok? Otra cosa. Yeshua y José con la misión de restaurar, salvar, proteger la gran casa del rey. ¿Sabían ustedes que la palabra paró, faraón, es un título, no es un nombre? Igual que Herodes, igual que César, no es un nombre, es un título. Paró, faraón, significa la gran casa. Eso es lo que representa el nombre de faraón. Entonces Israel fue sacado de Egipto para que construyera a Dios una casa, no para que construyeran las casas de faraón. Yeshua vino a restaurar la casa perdida, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a restaurar la casa, el jardín de Dios, el templo. Cuando la gente dice que Yeshua destruyó el templo y que habló mal del templo y que no quiere el templo, no saben lo que están hablando. Disculpen que estoy hablando tan serio así. ¿Ok? Por no saber lo que están hablando, porque la casa de Dios es el trono de Dios. La casa de Dios es el lugar donde descansa sus pies, donde Él tiene su autoridad. Entonces, ¿cómo Yeshua viene a usurpar la autoridad de su Padre? O a eliminar la casa. Por eso Él estuvo allí en Hanukkah. Uno no tiene que subir a Jerusalén si no quiere en Hanukkah. Es una celebración nacional. No es una de las fiestas de peregrinación. Y no es un sábado especial tampoco, al menos que uno de los días caiga en Shabbat como esta vez. Y entonces, ¿por qué Yeshua subió? Yo sigo escuchando toda la semana, no, es que el hecho de que estaba allí no quiere decir que estaba observándolo. Qué ridículo, por favor, el tipo vivía, el Mesías vivía ¿Él vivía dónde? Allá arriba. Y vino subiendo a Jerusalén, ¿para qué? ¿Para observar algo que no tenía que hacer? ¿O para celebrar la casa? Porque en el primer siglo Caifás y Ananías estaban profanando la autoridad. El mismo problema con el helenismo, el mismo problema con Roma, el mismo problema con el sincretismo. Y él vino para establecer el orden de su casa. Y lo hizo constantemente. ¿Me están siguiendo? Si el Mesías puede ir a Hanukkah, ¿por qué nosotros no podemos celebrar? No tiene lógica. Es que hay un antisemitismo dentro del movimiento. Hay un antisemitismo. Por cierto, hay un argumento ahora mismo de que los sacerdotes que no eran hijos de Aarón. Me tomó 20 minutos para refutarlo. Inmediatamente busqué los recursos, llamé esta mañana a mi maestro, listo. No sabemos estudiar, no podemos refutar. Y las personas que no estudian estas cosas se van corriendo con la primera persona que suena lógico. Eso enseña toda nuestra inmadurez como creyentes, que seguimos escuchando a cuanta persona que tiene un canal de YouTube. Por eso es que yo doy los estudios de esta forma. Ahora entienden por qué lo hago de esta forma. Porque yo quiero que aquí por lo menos ustedes sientan que se está dando información que pueden validar y que los puede ayudar en su fe. Que no tienen que estar corriendo. Y si quieren escuchar a otros, no hay ningún problema. A mí no me molesta. Ahora, no traigan las cosas que están escuchando por acá, aquí, a crear caos. Porque Daniel se la va a refutar, Rafi se la va a refutar, la pastora y el pastor se la van a refutar. Aquí hay gente que estudia. Y hay cositas que no van a salir de la puerta. Ah, no. ¿Dónde está tu evidencia? Dame tus recursos primarios y secundarios. No, es tu ideología. No hay problema. ¿Quieres estar con nosotros y creer así? No hay ningún problema. Pero aquí no se va a enseñar eso. Eso no es arrogancia. Eso es orden. Eso es orden. Y es una gran responsabilidad poder hacerlo. José y Yeshua son exiliados a las naciones. José 20 años y Yeshua 2000 años de sus hermanos. 20 años le tomó para que los hermanos pudieran ver quién es. 2000 años. Es interesante que José no salió de la cárcel por 2 años. 2 años después de que interpretó el sueño del panadero. 2 años, no fue 3, ni 4, ni 5.
2 años. ¿Por qué 2 años? 2, 20, 2000, 200. ¿Están siguiendo? Sale de la cárcel, se va después y se presenta a Faraón. Interesante. 20 años, desaparece de sus hermanos y ahora es el segundo en el poder. 20 años y él es conocido en todo el mundo en la dispersión menos sus hermanos. Igualito que Yeshua. Desaparece de sus hermanos, no lo encuentran. Y de repente todas las naciones creen en un Jesús, Sfanás Penea, porque ahora no tiene Joseph, se llamaba Sfanás Penea, igual que no se llamaba Yeshua, se llamaba Jesús o Jesús en griego, y lo han vestido como un griego. Oh, por cierto, hasta la toga romana le han puesto en la Iglesia Católica. Le ponen una toga con la cinta roja y con el pelo largo. ¡Wow! ¡Qué contradicción! Busque una foto, busque en Google, por favor, busque en Google. Busque fotos de emperadores. Fotos de emperadores. No va a encontrar ni uno con pelo largo. Ni uno. Valídenlo. ¿Por qué? Porque el pelo largo pertenecía a 2 tipos de personas en el mundo greco-romano. A un bárbaro, la gente de Alemania, de esa gente, y los homosexuales. En el primer siglo, el pelo largo se consideraba una vergüenza de bárbaros y afeminados. ¿Lo encontraste, verdad? Todo pelo corto. Entonces, ¿por qué ponen a Yeshua con pelo largo y con una toga de un senador romano? Es una contradicción. Pero si no estudiamos el contexto cultural, perfecto, Jesús. Y no sabemos que están avergonzando a nuestro Mesías. No, peor, hay mucha gente en Raíces Hebreas poniendo la foto. Yo lo veo todo el tiempo. Yo digo, una imagen de Yeshua vestido romano con el pelo largo y la ponen como en las enseñanzas. Por eso es que a lo mejor no le caigo bien a la gente. Ahora entienden el por qué. Ok. Pero recuerden que yo no creo en Yeshua, ¿verdad? Recuerden que dicen eso. Pero no soy yo que está avergonzándolo con la foto y eso. Por cierto, tenemos que defenderlo. Ok. Y José y Yeshua eran odiados por sus hermanos y lo querían matar. Lo mismo. José y Yeshua no fueron reconocidos por sus hermanos. José y Yeshua, los hijos más amados del Padre. José y Yeshua reciben una novia en la dispersión. Tipología. José recibe una novia en la dispersión. Por cierto, pagana. Si tú hablas con el judío ortodoxo, te dicen que el Midrash dice que esa era la hija de Dina. No, pagana. ¿Ok? Eso es lo que era. En realidad, I'm sorry. Yo respeto el Midrash y lo estudio, pero no. Lo que pasa es que hay que justificar cómo es que Efraín y Manashe ahora son judíos cuando las mamás son paganas. Un momentico. Sara, pagana. Raquel, pagana. Rebeca, pagana. Bilha y Silpa, pagana. Sara, ¿verdad? Eran paganos. Eran descendencia pagana de mujeres de las naciones. Y yo no entiendo cuál es el problema. Igualito hemos sido todos injertados. ¿Ok? Entonces me dicen, no, que ella, la mujer, Asena se llama, era hija de Dina, pero es que la Biblia no dice en ningún lado. No hay evidencia por ningún lado, ni en la Biblia, ni en la genealogía, en ningún lugar. Entonces yo no puedo aceptar un midrash, una opinión. Eso es una eisegesis. Y así como no puedo aceptar una eisegesis de un cristiano, tampoco voy a aceptar una eisegesis de una persona solamente porque quiere que tenga lógica en la mente de ellos. No hay ningún problema. Ellos fueron adoptados anyway. José adoptó a Efraín y Manashe. Tienen todos los derechos de la descendencia y la herencia. No hay ningún problema ni ninguna controversia. ¿Ok? Entonces, seguimos. ¿Qué número estaba? 19. José y Yeshua como mensajeros del rey. José fue puesto a lo que era la autoridad de toda la casa de Faraón. Y él hablaba por Faraón. Y José y Yeshua hablaban como si fueran el mismo rey. Ahora vamos a leer esa parte. Vamos a leer lo que es la exaltación de José. Versículo 37 en adelante. ¿Ok? Recuerden que yo les estaba hablando acerca de los sacerdotes, ¿sí? ¿La están pasando bien? ¿Están aprendiendo algo nuevo? Algunos temas tengo que ser un poquito más tejante. ¿Ok?
Y la razón es porque este es uno de ellos que se aplica a la conveniencia de la interpretación del que lo está dando. Y tenemos que ser honestos con la información. No podemos escoger aquí y escoger acá. ¿Me están siguiendo? Pues entonces tenemos que buscar estas cosas. Los sacerdotes del Antiguo Oriente y la interpretación de los sueños. Quiero probar de nuevo los sacerdotes. Dice, en el contexto del Antiguo Oriente, la interpretación de sueños era una práctica significativa y ampliamente reconocida, desempeñando un papel crucial en la religión, la cultura, la política de las sociedades de la época. Los sacerdotes y otros especialistas eran considerados mediadores entre el divino y lo humano. ¿No es Yeshua el sumo sacerdote? Mensajero de Dios. Un mediador. Yeshua mismo dijo, un solo mediador entre Dios y los hombres. Yeshua Mashiach, ¿verdad que sí? Pablo lo dijo, perdón. Entonces, ¿cuál es el problema de decir que Yeshua es un mediador? Y si eres un mediador, eres un mensajero, eres un apóstol. Porque la palabra apóstol significa sheliach, mensajero, un embajador. ¿Sí? Entonces dice, los sacerdotes y otros especialistas eran considerados mediadores entre lo divino y lo humano, utilizando herramientas para la comprensión de los mensajes divinos y la implicación de estos para la vida diaria. Creencias sobre los sueños. Y es muy largo, no lo voy a leer, pero si quieren la información, se la puedo pasar en el chat de metodología. Si no está en el chat de metodología, no lo va a poder ver. ¿Ok? Que no puedo enviárselo a todas las personas. Entonces, vamos a leer entonces la exaltación. Tengo todos esos puntos amarillitos que no puedo cubrir hoy, porque tengo que cumplir mi palabra. Hay un montón aquí, miren, y unos cuantos. Hay uno, promoción de esclavos, investidura, ese sí lo voy a leer. Vamos a leer, hermana. Versículo 37 en adelante. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto. No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo Lee ese mayor verso que nuevo, tú. por favor, cítelo. Génesis 41:40. Ok, permítame. Tú estarás, ¿quién es tú aquí? José, tú estarás sobre mí. Yeshua no fue puesto sobre la casa de Elohim. Ok, dice, y todo mi pueblo, ¿el pueblo de quién? De Egipto, ¿no? Dice, todo mi pueblo obedecerá tus órdenes. ¿Quién le dio esa autoridad? José mismo. Perfecto, dice, solamente en el, yo seré, ¿qué? ¿No dijo lo mismo Yeshua? ¿Ok? Entonces, aquí estamos viendo la prefigura del Mesías en una exaltación de un entronamiento. Igual que el libro Apocalipsis, cuando vemos al anciano de día sentado en el trono y viene uno como el Hijo del Hombre, el Cordero, parado a la mano derecha. Y él toma el pergamino de la mano del que está sentado en el trono. Igualito a lo que dice Daniel capítulo 7:13. Yo no entiendo cuánta más información tenemos que dar. No pueden usar la historia de José para establecer sus primicias si van a descartar el contexto completo del texto. Entonces quiere decir que José es mayor que Faraón, pero Faraón no aceptó eso. Y José nunca usurpó la autoridad de Faraón. Vamos a seguir leyendo. Rápido, hermano, me quedan 8 minutos. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Ah, ok, ahí estábamos viendo un entronamiento. Posición de José, la descripción, funciones y la ceremonia de investidura que se detalla aquí daban a José una posición en el gobierno egipcio comparable a un gran visir o un supervisor de las propiedades reales, títulos ambos que aparecen en documentos egipcios y también en la Biblia.
En cuanto al uso de este último título en la burocracia israelita, una posición como esa está detallada en las pinturas. Oigan esto, una posición como lo que están leyendo aquí se puede ver en las pinturas de las tumbas egipcias, mostrando toda la secuencia de la concesión del título hasta la colocación de vestiduras y anillos al que había sido designado por el faraón. Quiere decir que esto no es nada nuevo. Esto ocurría de vez en cuando. Ocurrió con José, ese es el milagro, porque ocurrió con una persona que era un esclavo, que eso no era muy común. Pero no me vas a decir que esto no es una ceremonia de investidura, un entronamiento. Lo mismo vemos con Yeshua en el libro de Apocalipsis. Lo mismo vimos con David y con José cuando fueron entronados. ¿Me están siguiendo, no? Le estoy mostrando la evidencia para probar que Yeshua es el Mesías. No quieren buscar a Jesús en la Torah. Yeshua en la Torah, Yeshua en la Torah. Ahí está. Pero tenemos que ver toda la información, no solamente lo que nos conviene, ¿no? Es importante. Entonces dice, las funciones de José serían muy similares a las que hubieran cumplido un supervisor de los graneros del Alto y Bajo Egipto. No era común que las ocupara un no egipcio antes del periodo de los Hicsos, en el año 1780 al 1550 antes de la era común, cuando un gran número de semitas sirvieron en Egipto. ¿Ok? Entonces dice, una tumba del oficial semítico Tutu, tremendo nombre, que fue designado primera boca en todo el país. Fue designado primera boca del todo el país. Yeshua se le llama el Verbo, porque él habló por el Eterno. ¿Me siguen? La evidencia establece y la educación elimina la. ¿Ok? Dice, posición de poder similar a la de José proviene del reinado de Akenatón en el Amarna. El Amarna son cartas de entre vasallos y soberanos. ¿Ok? Las leí toditas, Dios mío, no me hagan hacer eso de nuevo. Es not easy, eso sí que no estuvo muy interesante. Ok, las biografías en las tumbas y literatura egipcia, como la historia de Sinué, nos dan amplia información sobre los detalles de la vida de funcionarios de Faraón. Ok, ya leí eso. Quiere decir que lo que le ocurrió a él es algo que se hacía en algunas situaciones, pero que no ocurría con alguien como José. Ese fue un milagro también. Entonces, se quitó el anillo. Voy a leer este y el de la proclamación. Y termino, porque no, me quedan 5 minutos. Yes. Dice, el versículo 42 que dice, entonces Faraón se quitó de su dedo el anillo de sello y lo puso en el dedo de José. Dice, aunque no se muestra en la versión, en una Biblia, de la primera frase de este texto, entonces Faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José. El anillo de Faraón le dio a José era un anillo de sello. Como se muestra en la mayoría de las otras versiones, un sello es un sello, especialmente uno utilizado para autenticar documentos oficiales. Un anillo de sello es un anillo de dedo que lleva un sello grabado. El anillo se utilizaba en forma muy parecida a la firma actual. Aunque a veces se sigue siendo utilizados sellos para documentos importantes, la mayoría de las veces se imprimen en un sello, un signet, como autoridad. A veces también identificaba el cargo oficial o el nivel de la persona que llevaba. ¿Ok? Vamos a buscar aquí. La historia de Esther, exacto. Ese es lo que el sello se ve. Ese es el anillo que encontraron en arqueología. El tipo de anillo que era. ¿Ok? Quiere decir que cuando le dan anillo, como la historia de Esther, ahora Mordoqueo tenía toda la autoridad, Amán la tuvo y después se lo dieron a Mordoqueo. ¿Sí? Es segundo en el poder. Él era el virrey. A Yeshua le han dado toda la autoridad. Por cierto, a nosotros se nos ha dado un sello, el Santo Espíritu. Somos propiedad, por eso somos una nación de reyes. Oh, ni un aleluya. Y ustedes son difíciles, pana. Porque se nos dio un regalo, nos dio un sello. El Eterno nos selló. Somos su propiedad. Nadie nos puede quitar delante de la presencia del Eterno, al menos que nosotros rechacemos el convenio. Si alguien lo toca a usted, está tocando la autoridad de Dios. Por eso no arma forjada en contra de.
¿Ok? Y por último, vamos a hablar acerca del versículo 43 para terminar. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Por qué no lo puso en el primer carro? O José le dijo a Faraón: Faraón, tengo su anillo, tengo las vestimentas, tengo el collar, bájese de su carroza y yo me voy a montar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? Eso es lo que hacemos con el Padre. Exactamente lo que hemos hecho con el Padre. Oh, no, ya Yeshua murió, resucitó. Señor, ¿puede bajarte del trono para que su hijo se siente? Con el mundo antiguo, la única forma que el hijo se podía sentar en el trono de su padre era si su padre moría. Estamos diciendo que el padre murió. Ah, no, peor. Decimos que el Mesías es el padre y que él murió en la cruz. Busca en las herejías del segundo siglo lo que se llamaba eso en el segundo siglo. Eso no es nada nuevo. No entendemos la jerarquía. El decir que el Padre murió en la cruz es una afrenta a la autoridad del Padre. Porque la Biblia no dice eso en ningún lado. Dice que el Hijo murió en la cruz y que Dios lo resucitó a los muertos. Aquí vemos el mismo patrón. Faraón está en su carro y José está en el de él. Segundo carro. Ahora, pongan atención. Mira lo que dice aquí. Segundo carro. El segundo carro había sido un carro que seguía inmediatamente después. No al frente, no al lado, después del faraón, en las procesiones de Estado. Esto no se tomaba un día, esto se tomaba un año, porque tenían que ir por todo Egipto, Egipto alto y Egipto bajo. Ellos tenían que estar seguros que todo Egipto entendieran que José ahora mismo es el segundo en el poder. Y lo que diga José es como si fuera el mismo faraón hablando. Exactamente lo mismo que dijo Yeshua. ¿Me están siguiendo? Dice, y estaba diseñado de tal manera que designaba que el que montaba en él, oigan, vale eso de nuevo. El segundo carro había sido un carro que seguía inmediatamente después del carro del faraón en las procesiones de Estado. O estaba diseñado de tal manera que designaba que el que montaba en él, segundo carro, era el segundo al mando del faraón. Si Yeshua es la figura de José, entonces José no estaba en el mando de Egipto. Y si Faraón representa al Padre, entonces por ende Yeshua no está por encima del Padre. Y si Egipto representaba el mundo antiguo que estaba dando el pan de vida, entonces quiere decir que el Padre es el rey de la tierra, que Él quiere dar el pan de vida a través de Yeshua a su pueblo. ¿Me están siguiendo? Seguimos. Dice, la versión NIV, una versión en inglés, de este versículo dice, lo hizo montar en un carro como su segundo al mando. Y los hombres gritaban delante de él, abran paso. Eso se ve en todas las películas, por cierto. Así lo puso al mando. Brech, doble rodilla. Porque el rey viene y el segundo en el poder. Es interesante, tú lees el capítulo 5 del libro de Apocalipsis y cuando Yeshua recibe el pergamino del que está sentado en el trono, entonces todos los reyes, los 24 ancianos, agarran sus coronas y las lanzan a los pies de Yeshua. Pero ocurre antes o después que recibe el pergamino del que está sentado en el trono. Después, José recibe el honor antes o después que es entronado. Es el mismo patrón. Yeshua está haciendo la función literalmente de rey en la tierra ahora mismo. Entonces, ¿hizo la función de qué? Sumo sacerdote, ¿no? El único que puede poner a Yeshua en el orden de rey en la tierra va a ser el Padre y lo hizo. Pero él no ha sido literalmente ahora hasta que vengan las nubes, en las nubes del cielo montado, sentado en las nubes. Eso es la palabra de lo que es entronamiento. Ya me pasé. Dice, la persona que corría delante del carro gritaba, inclinen la rodilla y abran paso. Sería similar a un heraldo que va delante de la realeza y notifica a todos los que se encuentran a lo largo de la ruta de viaje que la realeza está llegando y que todo debe limpiarse y despejarse para su paso. ¿Okay?
Así fue como Juan el Bautista llegó como heraldo a Yeshua, gritando en el desierto: enderezad el camino del Señor. Quiere decir que todo lo que estamos viendo nosotros en la historia de José es un paralelo perfecto a la historia de Yeshua. Sin minimizar Yeshua, su función, su trabajo, su rol y su propósito. Vemos allá a José, un hombre moral, justo y correcto. Vemos a Yeshua, que vino como a hacer la justicia de Dios, moral, justo y recto. Muere o acusado injustamente como a José. Lo lanzan en el sepulcro como lanzaron a José en el pozo, y después lo lanzan en la cárcel. Y después es exaltado a la posición segunda al poder, así como nuestro Mesías ha sido exaltado al poder. Y eventualmente va a haber una hambruna, la cual va a haber una reconciliación entre sus hermanos. Igualito que habla el libro de Apocalipsis, cuando lo vean en las nubes del cielo, que ellos llorarán como un hermano. La reconciliación perfecta va a ocurrir si entendemos y estudiamos la Biblia en su contexto cultural y en su contexto histórico y arqueológico. Vamos a poder conectar estos puntos sin tener que minimizar y tener que brincar por 50,000, gymnastics, haciendo gimnasia, tratando de explicar los términos, cuando en realidad hoy tenemos tanta información que nos ayudan y nos facilitan el entendimiento bíblico sin minimizar quién es el Mesías, sino entender el orden de una jerarquía de un gobierno que Dios ha establecido para nosotros. La Biblia es clara, estamos dispuestos a creerlo. Esa es la clave. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, que el Eterno me lo bendiga. Y por favor, todo mal comentario que por favor se lo envíe a la pastora. Espero de verdad que sea edificante, de verdad. Y los quiero mucho. Recuerden, no me crean a mí, valídenlo todo. Okay. Yo le dedico tiempo validando esto. Si estoy equivocado, lo cambio. Pero traigan su tesis bíblicamente, correctamente, con sus recursos, y lo podemos evaluar. Shavuot Tov.